antes de comenzar, vamos a leer un texto de la Biblia y vamos a tener una oración. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a tener una oración. Amante Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio de poder saludar y adorar junto a mi iglesia de Jonesboro. Te damos gracias porque esta iglesia ferviente no se ha detenido por las calamidades y situaciones de este mundo, y a través de la tecnología se han mantenido vivos, confraternizando, adorando y alimentándose. Y damos gracias, Padre, porque a pesar de todas las dificultades, hemos sido bendecidos abundantemente en este tiempo. Y en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos ser edificados, para que podamos ser restaurados y para que tu nombre sea glorificado en esta tarde. Bendícenos en esta hora, muestra tu poder a través de tu palabra, transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Mis hermanos queridos, el tema de la adoración es un tema muy complejo. Fíjense que en este tiempo pues hay demasiadas situaciones acerca de la adoración y es uno de los puntos que más ataque está teniendo en este tiempo. Si tenemos en cuenta que el problema con la adoración comenzó en el cielo, cuando un ángel, una criatura de Dios, creyó que merecía ser adorado en lugar de Jesucristo, y allí comenzó esta batalla por el control de la adoración de las criaturas. Pero el evento que nos marcó a nosotros como individuos, como personas, precisamente lo encontramos allí en el capítulo 4 de Génesis, donde se muestra el primer intento con éxito de pervertir la adoración aquí en la tierra. Vamos a leer allí en el capítulo 4 de Génesis, el versículo 2 y 3, y dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cuando leemos en el hebreo estos términos, ese término que buscan ahí de que Caín fue labrador de la tierra, el concepto hebreo que aparece allí es que era más terrenal que Abel, es que era más carnal que Abel. Y entonces hay algo interesante que aparece en el versículo 3 y dice: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hay un detalle interesante que debemos explicar de ese versículo 3. El versículo comienza diciendo: y aconteció que andando el tiempo. ¿Qué ocurrió andando el tiempo? Pues ocurrió que esos niños crecieron. Y ahora esos niños tenían que responder por su adoración. Esos niños se habían criado viendo a sus padres cómo venían hasta la puerta del Edén y allí sacrificaban un cordero en homenaje a ese Dios que un día pues iba a morir por cada uno de nosotros, y también como un recordatorio y un acto de fe de que ellos esperaban ese evento en el que el Hijo de Dios viniese y muriese por sus pecados y los nuestros, y podamos alcanzar la redención que Dios nos prometió en Génesis 3:15. Ahora, lo interesante es que estos muchachos que crecieron viendo la adoración de sus padres, cuando ahora se hacen adultos, ya no debían adorar porque eran hijos de Adán y Eva. Ahora pasaban de ser nietos de Dios para convertirse en hijos de Dios. Eso nos sucede a todos. Aunque hayamos nacido en la iglesia, llega un momento en el que ya tú no asistes a ella porque tus padres te lo enseñaron desde pequeño, sino porque ya tienes edad de responder por tu adoración. El hombre es un hombre con tendencia a la adoración. De hecho, en cierta ocasión se reunieron los filósofos de Grecia para buscar el concepto apropiado para el hombre, y Platón pues se adelantó a todos. Él aparece como Pedro
y dijo que el concepto debería ser que el hombre es un animal de dos patas. Y en ese momento Dios permitió, quizás para humillar a este hombre, que entrara un gallo al lugar, y los demás filósofos se reían de él diciendo: he allí el hombre de Platón. Hasta que otro filósofo se pone de pie y dice: yo considero que el concepto de hombre debe ser un animal religioso. Y aunque tiene un concepto filosófico que no tiene mucho que ver con la fe, pero sí se acerca bastante. Porque hay algo dentro de nosotros que nos obliga, que nos lleva a la adoración. Aunque nos han enseñado acerca de que fuimos producto de la evolución, hay algo muy dentro de nosotros que nos dice a gritos que nosotros fuimos creados por alguien especial. Cuando otros se sienten felices de que son descendientes de monos y de quién sabe cuántos animales más, hay algo dentro del hombre que le dice que nosotros somos hijos de un rey. Quizás por eso sea que nuestro pecado más compartido entre todos sea el del orgullo. Porque hay algo que nos dice dentro que hay algo de especial en cada uno de nosotros. Y es precisamente nuestro origen. Y nosotros necesitamos de continuo rellenar esa dimensión con la que también fuimos creados, porque fuimos creados con dos dimensiones, una dimensión física y una dimensión espiritual. Y la dimensión física pues la mantenemos, la cuidamos a través de la alimentación, el descanso, el ejercicio físico, pero esta dimensión espiritual básicamente se llena a través de la relación con Dios, a través precisamente de la adoración. Cuando vamos allí a este capítulo que estamos analizando, nos damos cuenta que aunque Caín vio cómo sus padres adoraban desde que nació, desde que creció, pues él decidió personalmente adorar como él quería. Y el resultado fue que Dios no aceptó su adoración, porque Dios había establecido una adoración la cual él iba a aceptar y que se iba a agradar de ella. A veces queremos imponerle a Dios nuestros gustos, nuestros conceptos, y realmente nos olvidamos que a nosotros mismos no nos gustan todas las cosas. A veces hay muchos buenos cantantes, buenos alabadores, pero usted prefiere en especial a uno. Y entonces, pues usted, aunque no deseche o diga nada en contra de los demás, usted dice: los otros son muy buenos, pero yo prefiero a este, porque toda la alabanza, toda la música a usted no le gusta. Entonces le queremos imponer a Dios que Él sí tiene que aceptar todo lo que nosotros le ofrezcamos. Y no es así. Dios estableció pautas importantes y reglas de adoración a través de toda la Biblia. Cuando vamos precisamente al diccionario bíblico, disculpen, de la lengua española, podemos encontrar los términos de adoración y van a haber por lo menos 3 conceptos que se repiten para definir qué cosa es adoración. Y dice que adoración es reverenciar, honrar y amar en extremo. Y yo te digo que si tú le estás imponiendo una adoración de acuerdo a tu conciencia, a tu raciocinio, pues entonces quizás no esté cumpliendo estos propósitos, porque el propósito es reverenciar a Dios, es honrarlo a Él, y es que nosotros mostremos a través de la adoración el amor en extremo que sentimos por Él, en primer lugar porque nos hizo, y en segundo lugar porque nos redimió. En el idioma hebreo hay 2 palabras que se usan para adoración a través de toda la Biblia. Uno es istahabá y la otra es sahá. Estas 2 palabras significan inclinarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse, encorvarse, inclinarse, doblarse, bajar la cabeza, estar humillado. Y en estos conceptos hebreos, pues da mucho o un acercamiento bastante importante acerca de lo que es la adoración. Pero nosotros deberíamos repasar un poco en esta tarde qué cosa debe ser la adoración a partir de algunos aspectos que conllevan a la correcta adoración. Por ejemplo, ¿cómo quiere Dios que se le adore? ¿Existe alguna norma establecida en la Biblia para que
adoremos a Dios conforme al patrón de Él, a lo que Él estableció. Pues lo que nos sirvió de lectura bíblica, que lo leímos hace un momento, ahí en el capítulo 4:23 de San Juan, hay un debate entre esta mujer que era de Samaria y Jesucristo, que era un judío, supuestamente era un judío. Ella no sabía todavía que estaba precisamente ante el creador y redentor del mundo. Y cuando llega el tema de que este hombre le da algunos detalles acerca de espirituales y de la salvación, pues esta mujer dice, bueno, pues un judío ya se metió en este tema, vamos a hablar ahora acerca de la adoración. Y empieza ella a decir que si los judíos tienen un concepto de adoración, de que se había que ir allá o se había que estar acá, déjeme decirle que la mujer samaritana iba a adorar a un lugar correcto, porque ella adoraba en Betel. Y Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Allí fue donde se manifestó Dios por primera vez. Pero también es cierto que los judíos adoraban en el lugar correcto porque Dios había establecido Jerusalén y su templo como el lugar donde se debía adorar y ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. Ahora, en esta batalla es donde Dios le dice a esta mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que a Dios no le importa tanto el lugar como el espíritu con el que se adore. Y así que ahora nos muestra Jesús allí que como Dios es un Dios espiritual, nuestra adoración debe estar enfocada en ese sentido, pero además debe estar enfocada en la verdad. Usted no puede inventar o espiritualizar algo que usted entiende como correcto y ofrecérselo a Dios. Porque Dios necesita una adoración en espíritu, pero también en verdad, como está establecido en su palabra. Y por eso dice que Dios hoy está buscando, dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores en este tiempo, pero que adoren conforme a lo que Él estableció. El versículo que sigue, por ejemplo, el versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que confirma el concepto de que Dios estableció cómo Él desea ser adorado. Pero ahora usted me puede decir, bueno, pero en la práctica, ¿cómo podemos hacer esto? Porque a veces decimos conceptos bíblicos o teológicos y la congregación se queda, pero ¿cómo lo logro? Dígamelo prácticamente. Pues la Biblia también nos ayuda. Por ejemplo, en el Salmo 29:2 dice la palabra, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Así que nuestra adoración, el primer propósito que debe cumplir es que le va a dar la gloria completamente, la gloria debida, la gloria que se merece nuestro Creador y nuestro Salvador. Qué lindo es que las personas suban al templo, ahí a la plataforma, a adorar a Dios por medio de una alabanza y no lo haga para mostrar el vestido nuevo que se compró o el traje nuevo que se compró, sino para adorar de corazón, con humildad y arrepentido, incluso buscando perdón y reconciliación con Dios a través de esa alabanza, reconociendo su grandeza y su maravilla. Ahora, la adoración, es importante que entiendas, no se trata de nosotros. A veces he escuchado a personas cuando salen del templo que dicen, yo no sentí nada. Ese predicador no sirve para nada porque yo no sentí nada. Y no te das cuenta que no se trata de ti. Es cierto que si tú no haces una preparación para esa adoración, pues seguramente tú vas a salir como entraste o peor. Pero recuerda que la adoración no se trata de ti, sino de lo que tú le viniste a ofrecer a Él. Y la mayor ofrenda que se le puede dar en la adoración a Dios es la de tu corazón humillado y arrepentido. Ahora, entonces hablando de esto, ¿cuál sería la actitud correcta en la adoración? Y eso lo vamos a encontrar aquí en el Salmos 95, 6 y 7, donde dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano.
Ahí se repite insistentemente estas dos palabras hebreas que yo le estaba diciendo, istabjabá y shahá. Y allí precisamente dice que el concepto de adoración es que nosotros en primer lugar debemos venir a Él. El primer acto de adoración es venir a la presencia de Dios. No es que Dios venga a ti. Y eso es bueno porque se manifiesta Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Pero tu propósito es ir a Él, es regresar a Él. ¿De qué manera? Adorándolo, postrándolo, arrodillándonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Por esa única razón merece adoración. Muchas veces pensamos que la adoración solo es válida, mis hermanos, en los templos repletos de adoradores. Y se nos olvida lo que dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es algo que lo hemos podido comprobar en este tiempo de crisis el que estamos viviendo. Les voy a decir algo, si de algo ha servido esta pandemia, es que rompió con un preconcepto que tenían nuestros pastores acerca de la tecnología, de los medios sociales, esto de comunicación. He escuchado desde que vine de América a muchos pastores tratando de controlar la conciencia de sus iglesias, diciéndole que no buscaran en las redes sociales, que no se metieran allí, cuando en verdad si la iglesia está en Facebook, pues allí deben ir a predicarle a Facebook a la iglesia. Y en este tiempo pues se ha demostrado que el pueblo de Dios está en las manos de Jesucristo y no hay que cuidarlo celosamente como a un bebé, porque Jesús está en control. Y en medio de esta situación, ustedes, por ejemplo, son una iglesia maravillosa que ha demostrado cómo a través de las dificultades ha mantenido a través de las redes sociales una comunión entre hermanos y también una adoración correcta a Dios. Yo particularmente le he seguido ya en varios programas y he visto la calidad de adoración que ustedes han establecido desde sus hogares. Y estoy seguro que muchos de ustedes, allí en la soledad de sus hogares, quizás con su esposa y sus bebés, 3, 4 personas, 2 personas, o quizás hasta a veces una, y sin embargo, cuando se han arrodillado desde su casa por no poder ir al templo, han visto la manifestación de Dios en sus vidas y de cómo los ha cuidado hasta hoy conforme a su voluntad. Es interesante que esto es real y ustedes seguramente lo han participado, lo han disfrutado en este tiempo. Otro punto que se ha atacado mucho acerca de la adoración es acerca de la alabanza, porque hay grupos religiosos que creen que sencillamente la alabanza es únicamente la adoración. Y usted se va a sus iglesias y cantan y cantan y cantan y luego se van. Y la oración la alabanza es importante, pero debemos entender que la alabanza es parte de la adoración y es parte muy importante, ¿ok? Vamos a ver cómo dice el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Qué maravilla, ¿verdad? Que podamos venir con un corazón contrito y humillado y mostrarle nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, nuestra adoración a través de los cantos. Antes de empezar este estudio, pues se han cantado allí en una parte especial uno de mis cantos favoritos de toda mi vida cristiana, precisamente Razón de Vivir. Y realmente es un himno que te acerca mucho a Dios porque muestra que la razón nuestra es precisamente eso. Adorarle, acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo podemos percatarnos de nuestra condición espiritual? ¿Cuándo podemos saber que en la adoración tú y yo estamos cumpliendo el propósito de Dios? Porque a veces, como te decía, llegamos a la iglesia y nos vamos tan vacíos como cuando llegamos. Pero hay algunas señales que te pueden indicar que tú no estás allí solamente por obedecer un mandato o para que tus hermanos no te señalen o te vayan a visitar a preguntarte por qué no fuiste ese sábado. Por ejemplo, en el Salmo 122:1 dice el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando usted va al templo a adorar a Dios y además usted va feliz de lo que está haciendo, pues usted se da cuenta que tiene una actitud correcta, que tiene un espíritu correcto de adoración. Y en el Salmo 84:2
miren qué cosa interesante, es otra señal importante de que usted tiene un espíritu correcto de adoración. Dice en el Salmo 84, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando usted siente esto dentro de usted, usted se da cuenta que usted está preparado para una correcta adoración. Que no está viniendo porque usted es adventista del séptimo día, sino que usted está feliz de venir a tener un encuentro con su Padre, con su Creador, con su Redentor. Y en el Salmo 84:10 dice allí, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es importante cuando ya es miércoles o martes y usted está deseando que llegue el sábado, porque usted se percata que es mejor un día en el templo que el resto de la semana. O como dice el salmista, un día en el templo que 1000 días fuera de él. ¿Se dan cuenta? Cuando usted siente esa actitud interna que desea, que es algo que lo mueve, que lo motiva a ir a congregarse, usted tiene un espíritu correcto de adoración. Por eso es que el apóstol Pablo nos amonesta diciendo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Es decir, aquellos que sienten que no tienen esa motivación de ir a adorar, pues deberían hacer el esfuerzo e ir y buscar apoyo en sus hermanos y permitir que sus hermanos entonces puedan exhortarle, apoyarle, motivarle, para que entonces usted adquiera en la comunión con sus hermanos, en medio de la adoración, usted puede adquirir un espíritu correcto de adoración. Miren, mis hermanos, hace algunos años apareció una enfermedad muy rara llamada la enfermedad de las vacas locas. Y yo creo que ustedes pues han escuchado acerca de esa enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de las vacas locas. Bueno, los campesinos, los granjeros, cuando van a identificar a un animal con esta enfermedad, hay 3 síntomas fundamentales para determinar que esa vaca tiene la enfermedad de la vaca loca. La primera señal es que el animal se entristece, pierde el gozo. El animal cae en una depresión. La segunda señal es que este animal, esta vaca con esta enfermedad, pues se aparta del grupo, se queda sola por allá, no se congrega. Y la tercera señal es que esa vaca deja de alimentarse. Qué coincidencia que esas 3 señales también son las señales de aquel que no tiene una actitud o un espíritu correcto de adoración. Aquel que viene por la monotonía de cumplir con un requisito o con un mandamiento o de cumplir el protocolo con mis hermanos. Lo cierto, les voy a decir, lo cierto es que hay mucha vaca loca en el cristianismo de América hoy. Soy alguien que se mueve mucho por las iglesias y realmente veo que hay mucha vaca loca dentro del cristianismo hoy. Gente que no se congrega, gente que no se alimenta, gente que ha perdido el gozo de la salvación hace mucho tiempo. Pero hoy estoy feliz de predicarte a ti, iglesia de Jonesboro Sur, porque en el poco tiempo que pude compartir con ustedes, me di cuenta que es una iglesia entusiasta, juvenil, que le gusta alabar y adorar a Dios de corazón. Así que yo creo que en la iglesia nuestra de Jonesboro Sur no hay vacas locas, sino hijos agradecidos que cada sábado vienen humildemente y humillados ante la presencia de Dios para buscar fuerzas para seguir adelante en medio de las batallas de este día, felices y seguros de que Dios no nos ha desamparado y que el Dios al que estamos adorando merece nuestra adoración porque nos sostiene, nos guarda, nos transforma y nos guía con certeza a la herencia de un reino eterno preparado para nosotros. Ahora, pudiéramos preguntarnos también en este momento, ¿Dios toma en cuenta la comunión de los hermanos en su presencia? ¿A Dios le importa que nosotros estemos en comunión, lo mismo por las redes sociales que en el templo? Vamos a ver qué nos dice Malaquías 3 del 16 al 18. Dice allí,
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí, dice Jehová, mi especial tesoro. ¿Quiénes son los adoradores para Dios? Su especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, cuando venimos a la adoración, nos damos cuenta quién es el que verdaderamente viene con un espíritu de servicio, de entrega, y quién no. Ahora bien, hay otro punto también que está siendo muy atacado en la adoración en este tiempo, y es el asunto acerca de los diezmos y las ofrendas. Miren, mis hermanos, este también es un punto importante dentro de la adoración y está siendo ferozmente atacado en este tiempo. Es cierto que en algunos lugares o grupos religiosos han dado un mal testimonio sobre la administración de esos diezmos, pero ni siquiera a usted le debería importar eso, porque no es a la persona a quien usted le está ofrendando o diezmando, sino a Dios, su creador y su redentor. Hay de aquel que haya perdido el temor de Dios y le dé un mal uso a ese dinero. Pero aún así, aunque esa persona dé un mal uso, usted lo hizo para Dios y usted va a recibir lo que usted merece por esa actitud. Además, el reconocimiento también es parte de llegar a ese clímax que es la adoración. Miren, mis hermanos, lo que nos dice allí en el Salmo 96, 8 y 9 acerca de las ofrendas y los diezmos como parte de la adoración. Dice allí: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Y ahora en el Salmo 76, 11 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Es decir, que no debemos presentarnos ante Dios con las manos vacías, porque precisamente la adoración es el resultado de el cuidado que Dios ha tenido con nosotros durante la semana. ¿Por qué vamos el sábado a la iglesia? Pues precisamente a adorarle, porque estamos agradecidos por el cuidado y el sustento que nos ha dado durante la semana, incluso en este tiempo difícil de pandemia. Así que si Dios ha sido bueno contigo, si Dios te ha bendecido, pues lo correcto es que tú lo reconozcas trayendo el reconocimiento, tus diezmos y tus ofrendas, porque es parte importante dentro de esta adoración correcta que Dios ha establecido. Hay algo importante. Miren, es cierto que gracias a las redes sociales hemos podido mantenernos el pueblo de Dios en comunión entre nosotros y adorando a nuestro Creador y Salvador. Ahora, lo importante es que gracias a su misericordia y su gracia, también nosotros muy pronto regresaremos a nuestros templos a adorar. Y me siento feliz porque ya el tiempo está cercano en que podremos ir nuevamente a nuestro templo y sentarnos allí en la casa de nuestro Dios, conforme a su propósito, adorarlo en su casa. ¿Por qué? Miren lo que dice el propósito de Dios en Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es el propósito de Dios por el que se ha construido un templo allí en Jonesboro Sur. ¿Cuál es? Que Dios habite en medio de nosotros, que nosotros podamos venir a esa casa a confraternizar con nuestros hermanos y a ofrecer la debida adoración a aquel que todo lo merece de nosotros. Ahora, como este tiempo está cercano, como realmente ya vamos a regresar a nuestros templos muy pronto por la gracia y la misericordia de Dios, yo quiero darte algunos consejos. Yo sé que tú, de estos consejos que te voy a dar, muchos de ustedes ya lo practican, pero quiero actualizarlos un poco porque llevamos mucho tiempo metidos en nuestras casas
Y necesitamos, cuando vayamos ahora a nuestro templo, que nuestra adoración sea la correcta para que nosotros recibamos los beneficios de esa correcta adoración. Vamos al primer consejo. Trata de ir temprano a la iglesia. Pero fíjense, no se trata solamente de ser puntuales en la llegada al lugar, sino que debemos ocupar nuestros asientos antes de que comience el servicio. No puede ser que cuando comience el servicio, aunque usted llegó temprano, usted todavía esté entrando, saludando a las personas allá afuera. No, trate de estar sentado en su puesto antes de que comience el servicio. Segundo consejo, id con un espíritu reverente. Hasta hoy hemos estado adorando en nuestras casas con nuestros niños, quizás no vestidos correctamente, quizás en un ambiente más bien de familia, pero ahora vamos al templo. Ahora vamos a la casa de Dios y debemos recordar que la reverencia es el vehículo apropiado para que Dios se manifieste en nuestras vidas a través de la adoración. Ahora, ¿cómo podemos aprender la reverencia y practicarla? En primer lugar, cuando vayamos en el camino debemos recordar a dónde es que nos dirigimos. Tener bien claro que estamos yendo a la presencia de Dios. Debemos evitar la liviandad de los modales y la conversación sobre temas mundanales. Y también, si es posible, vayan alabando a Dios en el camino, porque es una preparación espiritual que usted va teniendo para el encuentro con su Dios en su templo. Ahora, antes de entrar y también ya cuando se siente en su puesto, haga pues una oración silenciosa, invocando la presencia del Espíritu Santo en esa ofrenda de adoración que ustedes van a realizar, que vamos a ofrecer. ¿Verdad que sí? Ahora bien, número 4, ora también por los que participarán contigo en esa adoración. Es importante que ores también por los hermanos que van a estar. Aunque los espacios estén vacíos todavía en ese momento, ora para que Dios bendiga a la persona que se va a sentar en esos lugares. Ahora, número 5, debes proponerte al corazón algo muy importante. No tolerar pensamientos ajenos al propósito por el que tú estás allí. A esa no es el momento de hablar o pensar en el trabajo, en problemas o situaciones o deudas. Ese es el momento de adorar a Dios. Así que no permitas que tus pensamientos se vayan a un propósito ajeno por el que tú estás allí. Y número 2, no perdáis la concentración por algún objeto o persona. Ahora cuando lleguemos, va a haber personas que no vemos quizás desde hace mucho tiempo, pero no te concentres en ellos. O algo nuevo que pusieron en el templo de adorno de algo, concéntrate en la adoración. Número 7, debes participar activamente. Número 1, como oyente, y número 2, como adorador. A veces da tristeza que estén dirigiendo canto y usted que vino a adorar, que vino a alabar, usted no canta. A veces está dando una oración y usted está conversando con una persona. No, participe como un oyente, pero también participe, sea activo a través de la adoración que usted está ofreciendo. Y el octavo y último consejo, al terminar el culto, debemos hacer una oración silenciosa, agradeciendo a Dios que te haya permitido estar en su presencia y recibir tu adoración. Y entonces, en segundo lugar, saluda con alegría y buena voluntad a todos tus hermanos, recordando que el compañerismo cristiano también es una parte importante dentro de la adoración. Bien, mis hermanos, hemos tocado algunos temas importantes acerca de la adoración que nos pueden refrescar nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestra actitud y nuestro espíritu de adoración sea el correcto, no solo también por las vías de la tecnología, sino también cuando ya vayamos muy pronto, porque sé que por la misericordia de Dios así va a ser, nos vamos a reunir en nuestro templo y que esa adoración sea de provecho también para nosotros, además de que hayamos reconocido a Dios y le demos la adoración debida. Y debemos recordar siempre una reprensión bíblica, y con esto termino, que aparece ahí en Eclesiastés 5 del 1 al 2, donde dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de acercarte más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La adoración es algo que debe salir del corazón. Aunque cuando te toque hablar, pues habla. Y cuando te toque alabar, pues alabas. Pero trata de que no se pierda el principio de tu adoración, el propósito de tu adoración, hablando lo que no debes hablar en ese lugar o algo que puedes hacer en otro tiempo, aunque sea importante para tu vida. Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios pueda premiarte por esta actitud de adorar a Dios, de mantenerte en comunión con tus hermanos y también con tu Dios. La pandemia no ha podido hacer que nuestro corazón no rebose de alegría y de agradecimiento a Dios, y que cada sábado y cada día de culto, pues a través de la tecnología y de una llamada telefónica y de la comunión entre los hermanos, nos hemos mantenido fuertes, porque el pueblo de Dios pasará por esta prueba y otras más, pero venceremos, porque a ese al que adoramos es un Dios de victoria y nos conduce con certeza a sus hijos amados que le adoran como Él lo pide y en el día que Él lo pide, para recibir una herencia que está pronto al alcance de nuestras manos. Que Dios te bendiga, juventud de Jonesboro Sur. Que Dios te bendiga, apreciada iglesia. Y hoy quiero tener una oración para terminar este estudio. Vamos a inclinar el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has permitido adorarte en este día, porque nos has cuidado, porque nos has bendecido y porque hoy, al terminar este sábado, pues hemos también aprendido a través de tu palabra cuál es tu voluntad y algunos consejos bíblicos para que nuestra adoración sea efectiva en dirección a ti, y también para que nosotros recibamos a través de esta adoración el crecimiento y la restauración necesaria. Bendice a mis hermanos, que en esta semana que comienza los hagas tú más que vencedores en tu nombre. Gracias por tu amor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.